Ahí está empezando. Y bueno, pues si te parece, ahora sí empezamos, ¿vale? Okay. Ok. Bueno, siendo hoy 2 de octubre perdón, 2 de agosto del 2020, nos encontramos con la compañera Celsin del movimiento de aspirantes y estudiantes de la educación superior. Quien, bueno, ha participado en esta lucha en contra de la exclusión, y lo haremos para tratar pues dos cosas. La primera, el movimiento, el MAES, y la segunda, para que ella nos pueda contar de viva voz su experiencia en la participación. Lo primero que te pediría, Celsin, es que de manera muy breve nos digas tu nombre, si estás estudiando, dónde lo haces, y brevemente tu participación en el MAES en este momento, ¿a qué se dedica o a qué corresponde? Ok, bueno, mi nombre es Celsi. Actualmente estoy estudiando la carrera de arquitectura en la FES Aragón. Ok. ¿Y participas en el MAES? Ajá, ingresé a la universidad por la lucha del movimiento ¿Esto fue hace cuánto tiempo, Celsin? en el 2013. En el 2013. Ok. ¿Y Ajá, continúas bueno, estudiando? yo llegué al MAES en el 2012 y Ajá. después de, o sea, pero ingresé a la universidad hasta 2000. Bueno, es que fue un proceso largo, Ajá. pero ya la FES como tal ingresé en el 2014. 14. Ok. Ajá, entonces Si quieres ahorita ya ahorita, estoy en lo último de la carrera. ok. Si quieres ahorita platicamos un poquito más al respecto, pero entonces me dices que participas desde el 2012. Ajá, Ok, 8 años de lucha. Muy bien, sí. pues me parece que tienes toda la experiencia para platicarnos. Dinos, Celsin, por favor, ¿qué es el MAES y por qué luchan? El, bueno, pues el MAES, como ya lo habían mencionado, es el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. El, como tal, a lo largo de estos años hemos construido 9 demandas, que la principal es, bueno, la primera demanda es que se garantiza el de a recibir educación superior a todos los jóvenes que lo soliciten. Esa es como la demanda que abandera todas las demás. Y las otras 8 demandas, pues, es una propuesta que podrían dar una, una posible solución. Eh, en, pero bueno, el MAES es eso, que lucha por la educación. Lucha por la educación. La principal demanda, me decías, educación superior para todos. Para todo. Para todos. ¿Puedes profundizar al respecto, por favor? Sí, este, a ver, espérame. Sí. Bueno, la idea eh, surge a partir del 2000, en el 2006, que es cuando surge el MAES. Ahí, a partir de los cursos que se realizan de ingreso a licenciatura gratuitos, surgió la idea de crear un movimiento por la cantidad de rechazados que había en ese entonces. En el 2006 eran alrededor de 100,000 rechazados de las universidades públicas, y año con año pues iba aumentando o sigue aumentando el número de estudiantes que se quedan fuera de las universidades. Cuando se crea el movimiento, pues de ahí comienza a surgir, o sea, el propósito es que un día todos los jóvenes que quieran ingresar a la universidad lo tengan que hacer sin necesidad de presentar un examen, es decir, que a todos se les garantice
ese derecho. Esto también surge porque, bueno, trae un contexto más histórico desde los 80 que llega la entrada del neoliberalismo con más peso a México, y una de las políticas pues justo es reducir varios servicios públicos como la salud, etcétera, pero pues nuestra lucha que es en la educación pues es en lo que hemos estudiado, y han reducido, o sea, a partir de ahí pues la matrícula de las universidades comenzó a decaer, comenzaron a recibir a menos estudiantes, y bueno, surge de ahí un poco. En modo Ajá, de... decías, perdón, se cortó tantito, decías que a partir de ese momento dejaron de recibir menos estudiantes. Ajá, Continúa, por favor. ok, y entonces, bueno, cuando la matrícula comienza a disminuir, eh, ah, espérame, es que me trae un poquito. De modo que la matrícula descendió, por ejemplo, en la década de los, o sea, como entre los 60, entre los 70, 80. Bueno, antes de llegar a los 80, en la década de los 70, la matrícula había aumentado. Y o sea, por ejemplo, en UNAM, de 136,554 estudiantes que había, no, perdón, ya me equivoqué en las fechas. En la UNAM, de 154,000 estudiantes, un poco más que había, para la década de los 80 descendió a 136,000 estudiantes. Y todo, o sea, desde los 80 hasta el 2001, la matrícula se mantuvo, o sea, fue bajando. Y, por ejemplo, para el 2001 ya había solo 130,000 estudiantes dentro de las universidades, es decir, habían bajado 24,000 estudiantes. Bueno, sí, más o Wow. menos. Ajá, síguele. Por ejemplo, la licenciatura se comenzó a recuperar a partir o sea, de justo como del 2000, después de la huelga del 99, y alcanzó, o sea, para el 2006, aumentó, bueno, llegó otra vez la matrícula hasta los 156,000 estudiantes, es decir, los mismos que llegó a tener en 1979. No sé si me doy a entender un poco. Sí, O sea, más bien es como sí. o sea, durante 30 años hubo una descendencia, ¿no? De, de los jóvenes, bueno, del ingreso a la universidad. Ok, dices varias cosas que me parece importante, que me parecen importantes. Vamos a profundizar. Me llama mucho la atención. Las autoridades universitarias dicen que mediante el examen de selección, de asignación, ¿no? Esto de distintas universidades, pero que mediante el examen se puede garantizar verdaderamente que sean seleccionados aquellos que tienen más posibilidades de concluir la universidad, la carrera. ¿Qué piensa el MAE sobre este argumento? Ustedes me hablan de educación para todos y del lado de las autoridades se maneja este otro argumento. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Ok, por ejemplo, nosotros lo que decimos es que, o sea, sí existe esa parte, que es como un poco la discriminación, ¿no? Aunque no todos, ¿cómo va esa frase que dice? Todos pueden ingresar, ¿no? Pero no todos deben de ingresar. Entonces, a partir de que crean el examen, pues es un poco para que las autoridades digan, no te quedaste porque no tienes los conocimientos necesarios para estar dentro de las máximas casas de estudios, ¿no? Que es mucha, o sea, que incluso es la mentalidad o
o la forma de pensar de no sé si de la gran mayoría de los que ingresa a la universidad. Es cierto que el examen está diseñado para que cierto número de, de personas y con cierto tipo como de características sean los que mayormente ingresen a la universidad. Y también tiene que ver un poco con los gastos, ¿no? Que emplean por cada estudiante, porque a la universidad le costaría más invertir en alguien que no tiene acceso, por ejemplo, al internet, a la educación, a una biblioteca más en forma, que alguien que ya desde chico tiene como mejores posibilidades. Y bueno, eso es un poco en cuestión de gastos. Otro, también otra cosa que influye, pues es un poco en la forma que está diseñado el examen, con el vocabulario que utiliza. Es decir, porque luego vienen un poco de preguntas, más bien vienen preguntas confusas o a veces hasta con posibles dos respuestas, y lo que dicen es que, y, y por ejemplo, no sé si todavía lo sigan poniendo, pero había una pregunta que se repetía, o sea que por muchos años se repitió en el examen y decía que cuál era el sinónimo de febo, ¿no? Entonces son ciertas, porque todos sabemos que es un sinónimo, nos los enseñan desde la primaria y así, y vamos creciendo y sabemos que es un sinónimo, pero hay ciertas palabras que que uno no conoce porque no está dentro de su vocabulario de la vida cotidiana, al menos que haya uno. Por ejemplo, yo la palabra, sí fue esa palabra efebo, la leí en un libro que voy a tratar de recordar el nombre, pero en una lectura que me dejaron leer dentro de la universidad en tercer semestre. O sea, yo hasta ese entonces en una lectura leí la palabra efebo antes. Bueno, y por el más, pues ya sabía que era efebo, pero antes de eso yo no tenía idea de qué era, ¿no? Ni que existía. Entonces el examen, pues sí va clasificando porque aparte está diseñado para que siempre te dé la, la campana de Gauss, que es la curva perfecta, en donde muy poquitos van a tener menos de 40 aciertos y muy poquitos igual van a tener de 80 aciertos hacia arriba, y la mayoría se va a quedar entre 79 y 45 aciertos, pero porque el examen está diseñado y siempre te va a sacar los mismos resultados. Incluso, por ejemplo, voy a mencionar un poco, de bueno, que más adelante lo podemos hablar mejor, en una de los documentos, de los acuerdos que hemos firmado con las universidades, de las mesas de diálogos, uno de los párrafos dice, ¿no? Y que el examen, o sea, que el examen no se aprueba ni se reprueba, solo es un mecanismo que sirve para asignar los pocos lugares que existen dentro de las universidades, por lo que de los resultados no se puede definir si fuiste reprobado o aprobado. Más o menos así va el párrafo. Ok. Entonces, por lo que entiendo, pocos lugares y entonces el examen tiene que hacer una clasificación y en esa clasificación hay discriminación. ¿Quiénes son los que quedan fuera, Celsin? Pues en su mayoría los que quedan fuera son ¿cómo se llaman? Los hijos bueno, pues sí, no los que tienen los que tenemos pocas posibilidades de, ay, es que no sé cómo, más bien, quedamos fuera, o son la mayoría los rechazados, los que no tenemos las suficientes posibilidades como para
no sé si decirla así, solventar. Es que, por ejemplo, hay una parte de las estadísticas de la universidad, de los que sacan, en donde te das cuenta que te quedan más fuera los que vienen de escuelas públicas, de bachilleratos públicos que de los privados, ¿no? Porque a pesar de que es más porcentaje de las escuelas públicas que hacen el examen, a comparación de los que hacen el examen de las escuelas privadas, a los que eh, la mayoría son más aceptados los que vienen de escuelas privadas que los que vienen de escuelas públicas. Por ejemplo, el examen también se ha demostrado que recibe a más hombres que a mujeres, por ejemplo, porque es más, o sea, el número, son más mujeres que presentan el examen para ingresar a la universidad que hombres, y aún así el porcentaje de ingreso sigue siendo mayormente hombres. Por ejemplo, los hijos de madres o padres obreros, trabajadores, amas de casa, etcétera, son los que también siguen siendo eh, discriminados, por así decirlo, son los que menos ingresan. Ok, el examen es clasista entonces. Sí. Ok, muy bien. Ahora te pregunto, respecto a lo que estás platicando, excluidos en tiempos en los que la educación media superior, la educación superior son un derecho, se ha consagrado recientemente la educación superior, pero hace 8 o 9 años se consagró la media superior como un derecho. Ajá. ¿Por qué hablar de excluidos en tiempos en los que son un derecho, tanto la media superior como la superior? Pues, por ejemplo, un poco, porque en justo, ¿no? El examen que se presenta para el examen de bachillerato, se supone que nadie se queda fuera de las escuelas. A todos les dan un lugar en alguna escuela. El problema es que, pues, la mayoría de los que quieren ingresar, o la mayoría quiere ingresar como al bachillerato de la UNAM o del Politécnico, justo porque si te quedas ahí, ya, ya tienes el pase reglamentado, ¿no? Para estudiar una licenciatura. Sin embargo, pues los lugares son muy pocos y lo que hacen es pues ir repartiendo hacia los demás bachilleratos, supuestamente por los aciertos que sacaste. Más bien, por los aciertos que sacaste, te mandan otro bachillerato diciendo que como no estudiaste lo suficiente, pues ese es tu resultado. Y muchas veces lo que hacen es mandar a los estudiantes, bueno, a los chavos, a otras escuelas, muy lejos de su casa, o son opciones que ellos no querían, y que aparte, ¿no? Por ejemplo, si uno se va a un CETIS, tienes que pagar la inscripción, el uniforme. O sea, son gastos que muchos luego no podemos o no pueden solventar, y pues al final también ahí implica la deserción. Eh, de la universidad, y por ejemplo, lo que dicen es que en el artículo 3 solo está estipulado como educación obligatoria, por así decirlo, hasta el bachillerato, hasta la media superior. Sin embargo, la universidad todavía no está estipulado en el artículo, ¿no? En el artículo 3, y ese es uno de los argumentos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Sí, que cómo hablar de excluidos en tiempos en los que la media superior y la superior son derechos según la Constitución. Eso. Y entonces, sin embargo, pues los lugares siguen siendo muy pocos, y que al final se ofertan a partir de la oferta y la demanda, ¿no? Las carreras más demandadas como medicina, pues por eso el corte de calificación de los exámenes, pues es hasta el 111, 110, 112, dependiendo. Y sin embargo, si el corte fue en 111, el que tuvo 110 se queda un acierto de poder estudiar una licenciatura, pero no es que él haya sido, no haya estudiado lo suficiente o haya reprobado el examen, simplemente ya no hay lugares. Y también tiene que ver un poco con
o sea, justo con el modelo educativo que tenemos, en el que pues la mayoría se queda fuera. Ok. Entonces, a pesar de que es un derecho, seguimos sin la totalidad de lugares, Ajá, ¿correcto? sí. Y los lugares que existen no son iguales, hay diferencias, hay algunos que son mejores de acuerdo a ciertas características, tienen ciertas condiciones y esos no son para todos, son para los que tienen también mejores condiciones y por eso hablan de rechazados. A ver. Sí, o sea, porque por ejemplo por ejemplo a la UNAM entra una proporción de 11 estudiantes de cada 100, ¿no? Uh-huh. De los que vienen de escuelas públicas y por ejemplo mientras de los que vienen de escuelas privadas entran 15 de cada 100. Uh-huh. Eso era un poco lo que decía. O sea, sí tiene que ver un poco con el nivel socioeconómico de o sea, de tu familia y también como el nivel de educación que tuvieron los integrantes sí, ¿no? De tu mamá, papá, hermanos, etcétera. Ok, muy bien. Perfecto. Y bueno, concentrándonos en el aspecto de su lucha, ¿ustedes cómo consideran que se puede resolver este problema de pocos espacios y los mejores para quienes tienen ciertas condiciones, los peores para el resto? ¿Cómo se resuelve este problema, Celsin? ¿Ustedes qué están planteando como movimiento? Pues lo que planteamos es que todos puedan ingresar a la universidad, ¿no? O sea, que ni uno quede fuera. Y ya decía, ¿no? Lo de las demandas que tenemos, que creemos que puede ser una propuesta que hemos construido a lo largo de los años y que o sea, tampoco decimos es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es una propuesta que está al final abierta al debate. Entonces, por ejemplo, pues la idea es que primero se aumente la matrícula en las universidades que ya existen. Eh, sí, un ejemplo que tenemos es porque, por ejemplo, en la UAM, Xochimilco, el 70% de sus estudiantes se concentra en el turno matutino y el 30% de sus estudiantes se concentra en el turno sí, ¿no? En el turno vespertino. Es decir, si la universidad quisiera, podría aumentar un 40% su matrícula con la infraestructura que ya tiene. Y pues también eso pasa en las demás universidades. Por ejemplo, en la UNAM, igual, si uno luego se da una vuelta por los pasillos de las facultades, pues encontramos luego salones vacíos que son ocupados para impartir cursos, que ya luego podemos hablar de esos, que son cursos gratuitos de ingreso a la universidad, pero también vienen como una protesta de decir si se puede aumentar la matrícula, ¿no? En eso. Entonces, una es esa, que se aumente la matrícula en las universidades que ya existen y en el conjunto de las instituciones públicas de educación media superior y superior en la Ciudad de México y su área metropolitana. La otra demanda es que se construyan nuevas universidades públicas de educación superior, pero con el modelo académico de la UNAM, la UAM, la UPN, la UACM, el IPN, que son o sea, que siguen siendo o sea, que están basadas en lo de eh, investigación, difusión de la cultura y son 3 cosas que marca la Constitución. Bueno, la enseñanza, las 4 funciones sustantivas de la Ajá, universidad. eso, que, ajá, sí, esa parte. Entonces es que se construyan nuevas instituciones públicas de educación superior que ofrezcan una
excelente formación en la docencia, investigación y difusión de la cultura. De acuerdo con el modelo universitario, pues ya mencionaba, ¿no? De la UNAM, el IPN, la UAM, la UPN, la UACM. Ok. La otra propuesta que tenemos es que es la más polémica, justo por lo que mencionábamos, es que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a la educación media superior y superior. Era lo que decía, ¿no? Que se abra un debate y una consulta democrática para diseñar un nuevo procedimiento basado en la justicia y la equidad para el ingreso de todos sus aspirantes. Un poco por lo que ya explicábamos de cómo discrimina el examen. Ok, muy bien. Y bueno, la otra propuesta, también para que se pueda lograr parte de eso, pues es que se aumente el presupuesto destinado a la educación pública, de tal forma que pues se garantice que se pueda aumentar la matrícula y se construyan nuevas universidades. Ok. Pero más allá de este asunto del presupuesto, por lo que me estás diciendo, entonces hay para dar más espacios en universidades como la UAM o como la UNAM. Ajá. Sí, con Correcto. la infraestructura que ya está, sí se podría aumentar La la matrícula. matrícula. No es un problema de espacio, aunque ellos argumentan que es un problema de espacio. Yo soy estudiante de la UAM Xochimilco y te puedo decir que en la tarde, en efecto, las instalaciones están vacías. Pues sí, es que bueno, sí, uno de sus argumentos dicen es que están hasta el tope, ¿no? Pero también depende por las carreras que son más demandadas, que sigue siendo con la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, en la FES Aragón, que es donde yo estudio, hay varias carreras y una de las más llenas, que yo creo que es más bien es la mayor matrícula dentro de la FES, es Derecho. Entonces, si uno va a los salones de primer ingreso de Derecho, si te encuentras con los salones llenos, pero en otras carreras, pues como en las ingenierías o en los diseño industrial, por ejemplo, luego o sea, la demanda no es tan grande y los salones no siempre están llenos. Correcto. Ok, muy bien. Y ustedes en su lucha, platícanos un poco qué han logrado. Decías que este movimiento surgió desde el 2006, si no mal recuerdo. Sí. Platícanos un poco de su historia y qué han logrado. Pues como mencionaba hace rato, el MAE se formó en el 2006 con un grupo pequeño de 14 estudiantes y luego ya fue creciendo, ¿no? En el primer año llegaron a ser 100 más o menos. Lo que se hizo fue ir a dejar una, un documento a las universidades para que se instalara una mesa de diálogo y se discutiera el problema educativo. Lo que se ha logrado a partir desde entonces es instalar cada año una mesa de diálogo con las universidades públicas, que es la UNAM, la UAM, el IPN, la UPN, la UAM y con la Secretaría de Educación Pública. Eh, pues nuestra bandera es que se cumplan las 9 demandas que tenemos, ¿no? Esa es nuestra bandera principal. Sin embargo, a consecuencia de eso, pues lo que hemos logrado durante estos años es que ingresemos a partir de la lucha que es la lucha por la educación, por un mecanismo diferente a la del examen de selección. Ok, muy bien. Con esta pregunta quisiera concluir esta primera parte. Estamos hablando de educación escolarizada, por supuesto, de la escuela, y pues tú me hablas que desde el 2006 se están movilizando, he visto su página, marchas, mítines, mesas de diálogo.
La lucha sirve en esto de la educación y escolarizada. La lucha sirve para conseguir un lugar en la universidad. Pues más, no, más bien, sí sirve porque no es conseguir un lugar, ¿no? Sino es que te garanticen un derecho que te corresponde, porque el recibir educación, pues está dentro de los derechos humanos. Entonces, la lucha del movimiento lo que ha conseguido es que cuando nos organizamos, pues es que se nos garantice ese derecho que de por sí ya tenemos. Luchar para garantizar ese derecho. Ok, muy bien, perfecto. Pues voy a detener la grabación tantito.